Vamos a continuar con la ponencia de Rodrigo de ortomosaicos multiespectrales aéreos para el estudio de arrecifes coralinos. Muchas gracias, bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí presentes en esta plática. Primero agradecerle a todas las colaboradoras que he tenido en el desarrollo de este trabajo en particular y también agradecerle a todas las instituciones y asociaciones y etcétera que nos han apoyado en el desarrollo de esta línea de investigación, el laboratorio de resiliencia costera, la Comanda Vicente, el Instituto de Investigación Científica de Cruzado de Chichilú, la empresa AgroWing, la parte de salidas de campo de la UNDI, el laboratorio Costalab del Dr. Rioja, la CONAP que nos ha dado permisos y apoyo logístico, y el financiamiento a partir de 2 proyectos de PAPIT de la DEGAFA. Ya han hablado un poquito acerca de esto, pero les comento que trabajamos con percepción remota. ¿Qué es la percepción remota? Es la obtención de datos de un objeto sin estar en contacto directo con él, y la percepción remota óptica utiliza la luz, el espectro electromagnético en el rango visible y de la luz invisible, ¿no? Estos sensores están calibrados con detectores que están calibrados a rangos particulares del espectro electromagnético, que serían más o menos lo que ve cada una de las bandas, ¿no? Y generan imágenes, ¿no?, con datos de reflectancia. Y estos datos de reflectancia son muy importantes porque nos permiten discriminar entre diferentes materiales y coberturas. Ahora, ¿qué se ha hecho en términos de drones y arrecifes? Está el estudio de Casella en Morea. Hicieron un mapa con un Phantom y una GoPro. Le salió un mapita muy chiquito, muy bonito, pero tiene cierta, ¿cómo se llama?, restricción batimétrica, ¿no? Eduardo Islas y Lara hicieron mapeos de crestas arrecifales en Majahual y en Puerto Morelos. Le salieron unos mapas muy bonitos, pero también tienen el problema de la restricción de la penetración o de la resolución de los ortomosaicos más allá de cierta profundidad. De los antecedentes específicos de drones multiespectrales en zonas costeras, hubo hace poco, hace algunos años, este estudio que evaluó 18 estudios, 12 eran con cámaras digitales, 4 con multiespectral, 1 con térmico, 1 con hiperespectral. Aquí tenemos algunos ejemplos, estos griegos que mapearon las zonas, los fondos someros de la costa, estos que hicieron aquí un mapeo de los bancos de ostiones y la parte del manglar, y otros que hicieron mapeos de pastos marinos en diferentes temporadas, pero todos estos tienen este alcance limitado de profundidad, y los retos principales que encontraron en este estudio fue que existen restricciones de las zonas de vuelo, existe brillo y turbidez del agua, o sea, brillo de la superficie y turbidez del agua, que están un poco asociadas a las condiciones atmosféricas de viento y nubosidad. Y además el volumen de datos y complicaciones de procesamiento, que ya lo habían mencionado Andar y Rodolfo, ¿no?, generan muchísima información. Siguiente, por favor. Entonces, nuestras preguntas de investigación son: ¿cuál es la utilidad de las cámaras multiespectrales montadas en bands y de los ortomosaicos resultantes en la observación, caracterización y mapeo de arrecifes coralinos? Y si es posible obtener datos multiespectrales a través de bands que sean adecuados para generar ortomosaicos a través de las técnicas de Structure from Motion en las porciones profundas del arrecife. Y lo averiguaremos. Entonces, los materiales que hemos hecho, hemos desfilado por varias plataformas. Aquí, utilizando el equipo de Costalab, guardemos un segundo de silencio por los drones que ya no están con nosotros. Era un dron matriz 100 con una cámara Micaset Red Edge M, 5 bandas, 1.5 megapíxeles, con un costo más o menos de $250,000 de pesos. Luego, el Instituto de Investigación Científica y Estudios de Chicxulub nos presta un dron, un matriz 300 con posicionamiento RTK, y yo le conseguí el kit de gimbal para mi casa. Este es un gimbal fijo, ¿no?, que tiene amortiguadores para reducir la vibración,
Tiene una cámara Microsoft Redx MX de 5 bandas, 1.5 megapíxeles, y cuesta $500,000. Y luego hace poquito hicimos un upgrade de las cámaras con un gimbal Pixie Gremsy, una cámara Agromin Quad de 10 bandas, 15 megapíxeles por banda, que cuesta más o menos $610,000. Esto es antes del precio de la computadora, el software, el almacenamiento, etc. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los métodos? La planeación de los vuelos. Tienes que tomar en cuenta la autonomía de tu van, la orientación de las líneas del vuelo, porque no es lo mismo hacerlas de este a oeste que de norte a sur, la hora del día, como decía Eduardo, aquí en la mañana, las condiciones meteorológicas, etc. Luego va la calibración de la reflectancia con unos paneles de calibración especialmente fabricados para eso. Tenemos la ejecución del plan de vuelo. Dale otra, por favor. Aquí tenemos a $610,000 elevándose en el aire, volando sobre el mar. Tenemos también después la limpieza, validación de bases de imágenes, la generación de ortomosaicos. Déjale el anterior. La generación de los ortomosaicos en el ISO de la Shape o en el Pix4Lee, por el procesamiento, análisis y clasificación. Ahora sí, la siguiente, por favor. Este ha sido un camino largo y tortuoso. Nuestro primer intento en la Arrecife de Alacranes, fuimos con el doctor Rioja, iba también Eric, y tuvimos retos de altas velocidades de viento, oleaje asociado, nubosidad, brillo de la superficie del mar, pérdida de señal a los 5 o 6 metros, y les voy a poner los ejemplos de las ortomosaicos que obtuvimos. Aquí esta es una parte de la cresta, si ven aquí hay nubes, y la parte profunda tiene brillo del sol, no se resolvió en la parte más profunda y está muy oscuro este fondo. Entonces, después de pasarle lo que yo le llamo los pases mágicos, la corrección del brillo de la columna de agua, la corrección del brillo de la superficie del agua, la corrección de la columna de agua, mejora mucho, pero sigue quedando aquí la señal de la nube y la parte oscura no se resuelve. Aquí en esta otra parte, si ven aquí tenemos nubes, esta parte del frente no se resuelve, y después de pasar los pasos mágicos mejora un poco, pero sigue teniendo la parte de la nube, y la parte del frente pues no nos sirve para mucho. Y esta que salió tan fea que ya ni siquiera le eché ganas y la dejé así. Intento número 2, fuimos 2 veces a Comari, y tuvimos retos de oleaje y brillo de la superficie del mar, nubosidad, turbulencia asociada a altas velocidades de corriente. Ojo, estoy hablando de turbulencia, no de turbidez. Entonces, tampoco se resolvieron los mosaicos a más de 6 metros. Entonces, aquí está, no se ven mucho las olas, pero aquí adentro de la laguna había olas, entonces se veía muy feo. Y aquí esta es la parte del frente, esto es como a 6 metros, y esto es lo más que logramos resolver con una sola banda. Entonces, ¿cuáles son las soluciones a estos retos? Para la meteorología y problemas con el oleaje hay que esperar a un buen día, y me refiero a días espectaculares como este. O sea, no hay de otra. El brillo de la superficie del mar, el glint, pues hay que volar más temprano, como decía Eduardo, y utilizar un gimbal motorizado que nos permita evitar esta situación de bandeo en las imágenes. Luego, la pérdida de señal a profundidad, pues utilizar un sensor con bandas más adecuadas al medio. Ustedes habrían visto estos drones multiespectrales que ya venden. Si ustedes no son menonitas que siembran soya transgénica después de devastar la selva de la península, esto no les va a servir, porque tienen solamente una banda que penetra el agua, y todas estas 3 se absorben en la parte más superficial del lago, porque están diseñados para ver esta parte de la reflectancia de la vegetación que está en esta zona, y nosotros necesitamos esta zona. Entonces, ¿qué necesitamos? Sensores adecuados de 10 bandas o más, ¿no? Con énfasis en los espectros azules y verdes, y tenemos esta marca Next, que antes era Micasense, que tiene un sistema de 3 cámaras que te ofrecen 15 bandas, ¿no? Con 7 bandas en el azul y el verde, pero no estoy seguro que se puedan montar estas 3 cámaras al mismo tiempo en un dron,
y también tiene el problema de la, ¿cómo se llama? Alineación de las bandas, porque los lentes están muy separados entre ellos. Entonces, AgroWing hace unos sensores el grande es de 14 bandas, tiene 4 bandas en el azul, 4 bandas en el verde, 5 en el rojo, 1 en el infrarrojo, y abarca muy bien toda la parte de del espectro visible y el infrarrojo. Y la que nosotros usamos es la de 10 bandas con 3 bandas en el azul, 3 bandas en el verde, 3 en el rojo y un infrarrojo. Y entonces, los casos de éxito. De esas 2 expediciones a Acumal hicimos como 12 vuelos, obtuvimos una imagen bonita de la laguna de Acumal, 8 por 8 centímetros de resolución, 34 hectáreas más o menos. Le pasamos los pases mágicos, corrección de columna de agua, filtrado local y rescalamiento para evitar zonas de alto brillo, y con una clasificación supervisada de 8 clases tuvimos una exactitud general de 85.35. No es perfecta, pero sirve, ¿no? Y es muy similar a lo que se obtuvo con la clasificación de una imagen de satélite. Siguiente, por favor. Y después, con el sensor multiespectral de 10 bandas, sí se pudo obtener. Tenemos, este es el ortomosaico de los 2 vuelos, el de la laguna y el de la pendiente. Tenemos un alcance de más o menos 25 metros de profundidad. Igual se le pasaron varios pases mágicos con el procesamiento, pero no se puede clasificar, no podemos utilizar todo ortomosaico completo, porque hay confusiones espectrales entre la parte somera y la parte profunda. Y entonces tuvimos que partir. Está súper espectacular esta imagen, no es que se los diga yo, está súper bonita. Hicimos los pases mágicos, ¿no? Y obtuvimos una clasificación imagen clasificada, 10 clases, 81.42% de exactitud. Igual no es perfecta, pero es bastante buena. Obtuvimos la derivación batimétrica con una R de 0.73 entre los valores observados y los predichos. Luego me preguntan por qué es esa exactitud. Y hay un modelito, a ver, dale clic, a ver, bueno, ya no dio la vuelta, no importa. Dale, una más, ok. Y esta es la clasificación de la parte profunda. Tenemos 9 clases con una exactitud general de 91.3%, ¿no? Y este es el mapa clasificado. Y al final, bueno, estos sensores multiespectrales de 10 o más bandas sí sirven, ¿no? Sirven para esta parte de la clasificación de los tipos de fondo. El costo de los sistemas es muy alto, pero al igual que las máquinas de satélite, pues necesitan mucha suerte para poder conectar imágenes adecuadas. Y son mejores los bands que los productos del satélite, pues depende qué es lo que quieras hacer con ellos. Sí, pues con esto termino. Muchas gracias. Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas. Doctor Alejandro, ¿vale la pena colectar la infrarroja? en este caso es una muy buena pregunta. En las Micacels sí sirvió para corregir el glint, pero en las de 10 bandas no, el espectro del infrarrojo no sirve mucho para hacer la corrección, pero sí, o sea, si la puedes conectar es mejor. Rodrigo, una pregunta. ¿Qué altura utilizan para volar los drones? Gracias, señor. Esa es una muy buena pregunta. En general, la mayoría de los vuelos fueron entre 100 y 120 metros, y espero que aquí no haya autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero con 10 bandas, me salté las trancas y lo mandé a 250 metros, porque habíamos platicado, doctor Rioja y yo, que la limitante es la altura del vuelo. Entonces a 250 metros salió espectacular. Justamente iba por eso. Gracias. Y esa, bueno, pregunta también aprovechando que está Eduardo. O sea, eso nos ha pasado. O sea, mientras más bajo, es más difícil resolver la parte profunda.
¿Tienen la misma experiencia ustedes? No tanto porque ya los arrecifes son muy cortitos. Bueno, que nuestro... Una de las limitantes con los drones, además de la legislación, es la profundidad, la altura a la cual se tiene que volar. Entonces, también por experiencia de lo que hace Rodrigo, lo que hemos hecho nosotros y aprovechando que está Eduardo, a volarlos bajo para cuestiones marinas tiende a ser difícil resolver los modelos porque no parece ser que no enfoca la cámara. Eso es lo que yo creo que pasa. Pero entonces les preguntaba, ok, 250 metros, eso nadie lo dijo, pero le preguntaba a Eduardo si él también tiene esa misma problemática. Sí, también, además de que no enfoca, mientras más alto, más heterogéneo, y entonces a la hora de armar el mosaico es mucho más fácil también armar el mosaico, porque tiene cosas más heterogéneas. Entonces, como cuando, aprovechando lo de Menonita, si volamos con pastizales, pues y a baja altura no va a armar un mosaico, y si lo elevamos, sí va a armar un mosaico. ¿Alguna otra pregunta? Doy clases de taxi. Pero ya no vamos a comer o algo así, ¿no? Estamos en tiempo. Rodrigo, gracias. Mi pregunta es, los satélites, bueno, las imágenes de Google, más o menos, pueden haber profundidades de 20 metros, ¿no? Y con el dron, ¿cuánta profundidad han podido, digamos, visualizar en algún día ideal? Mira, este último ortomosaico llega como a los 26 metros más o menos, que es más o menos también la profundidad que he tenido oportunidad de observar con imágenes súper buenas como las del Worldview. Más o menos es el mismo rango. Gracias. Pues muchísimas gracias.